que son trastornos que cuando menos un muy bonito ejemplo de cómo la bioquímica trasciende la barrera teórica y se aplica a la práctica. Muy bien, vamos a empezar hablando de los nucleótidos. A ver, ¿qué es un nucleótido? Veamos de las bases. Base. ¿Qué es un nucleótido? ¿Cómo es? Un nucleótido es la unión de un nucleósido y un grupo fosfato. ¿Y qué es un nucleósido? Con S. Es la unión de una base nitrogenada más un grupo fosfato. Y recuerden que todo esto es importante para la síntesis de tres tipos de compuestos, ¿no? ¿Se acuerdan dónde participan los nucleótidos? Nucleótidos. Están en el núcleo. En el ADN, ¿dónde más? ARN, ¿dónde más? En las proteínas del intercambio energético, ¿no? El ATP, el GNP, el UMP, todos ellos son derivados de los nucleótidos. ¿Ya? Bueno, esta parte es importante, ¿no? Sobre esto nomás vamos a charlar el día de hoy. Ya. Vamos a empezar dando algunas nociones básicas de lo que son los nucleótidos, ¿no? Recordamos que los nucleótidos pueden ser de dos tipos. Tenemos a las purinas y a las pirimidines. ¿Cuáles serán las purinas? Pregunta del colegio. Purinas y pirimidines. La adenina y la guanina. ¿Y cuáles son las pirimidinas? Brasilo. La citosina y la quinina. Ya. Entonces, podemos tener dos tipos de trastornos: trastornos en las purinas y trastornos en las pirimidinas. Entender esto es bastante sencillo si recordamos las bases bioquímicas de estos elementos. Vamos a comenzar hablando de las purinas. Bien, como bien habíamos dicho, hay dos tipos de purinas: la adenina y la guanina. Recordamos que estos son pares de base. Con una base nitrógena se llama un grupo carbonato, en este caso una pentosa, pues nos creamos un nucleósido. Si al nucleósido le agregamos un grupo fosfato, se convierte en nucleótido. Y el nucleótido sirve para la síntesis del DNA, del RNA y de los compuestos de transferencia energética. ¿Ya estamos hasta ahí? Todos estamos claros, ¿no? Lo básico, las bases y las bases. Ya. La adenina y la guanina son pares de bases importantes para la síntesis del material genético. ¿Ya? Y es por ello que van a tener unas vías de producción muy dirigidas, muy bien reguladas. Para empezar, diríamos que tienen tres grandes orígenes o tres grandes fuentes a partir de las cuales pueden derivar, ¿no? La primera de ellas corresponde a la dieta. Producción. Muy bien, la dieta. ¿Qué alimentos creen que sean ricos en purinas? ¿Cuál? Sería para una buena deducción. ¿Cómo es? Carnes rojas, ¿no? En las drogas. Las carnes rojas. Bueno, Las carnes rojas. déjame decir cuál. Ya, las carnes rojas, ya, muy bien, las carnes rojas. ¿Qué más? Pescados. El pescado, ya. El huevo. Las sardinas, atunes, huevo, no. Enlatados. Y nos falta uno que es clásico, ¿no? Del que vamos a hablar mucho el día de hoy. El alcohol. Claro, la cerveza, ¿no? Completamente la cerveza. Me falta biblia. Entonces, esos van a ser los grandes productores de purinas. Carnes rojas, pescados y sobre todo la cerveza. La cerveza es rica en guanina, lo cual hace que sea un compuesto que contribuye bastante al metabolismo de las purinas. Ya. Muy bien, ¿cuál es la segunda fuente? Es una fuente importante, pero no determinante.
degradación de los ácidos nucleicos endógenos, y una tercera vía que corresponde a la síntesis de novo. Bueno, recordamos que siempre que hablamos de síntesis de novo hablamos de dar precursores para crear un compuesto mucho más complejo. En el caso de las purinas, la síntesis de novo comienza con el acople de dos compuestos. Tenemos por un lado a la ribosa. ¿Se acuerdan qué era la ribosa? ¿Qué es la ribosa? Una pentosa. Es un monosacárido de 5 carbonos. Ya. Muy bien. Ribosa más ATP. La unión de la ribosa más ATP nos va a crear un compuesto que se conoce como la PPET. Perdón, la PPP. La fosfo, piruvato, etc. Resulta que para realizar este paso necesitas de una enzima. Esta enzima se conoce como la PPP sintetasa. Lo cual tiene sentido, ¿no? Si se llama sintetasa, pues es una enzima que sintetiza PPP. Muy bien. El PPP se va a convertir en un nucleósido, perdón, en un nucleótido, en el inositol monofosfato, el IMP. Entonces yo lo conocía, pero esto existe. El inositol monofosfato es un derivado del inositol, y si se acuerdan, del inositol es parte de los esqueletos de los fosfolípidos de muchas membranas. Tiene un rol muy importante en la parte de traducción y señalización intracelular. Bien, este IMP va a ser metabolizado por una enzima que se conoce como la purina 5' nucleotirasa. Purina 5'. Bueno, recuerden que el ADN se lee, ¿no? En el sentido 3', 5', tiene dos extremos. De ahí es de donde viene esta denominación, ¿ya? Y producto de ello, nuestro inositol se convierte en inosina. La inosina va a sufrir un segundo paso, en este caso metabolizada por la purina nucleosidasa, nucleósido fosforilasa. Y de ese modo nuestra inosina se va a convertir en un otro compuesto que se conoce como la hipoxantina. Y aquí más o menos ya nos debe sonar esto, ¿no? La hipoxantina. Recuerden que este vuelve a sufrir un proceso de transformación, se convierte en xantina. Y la xantina, por medio de una enzima que se conoce como la xantina oxidasa, se convierte en ácido. Bien, ya tenemos la primera vía de síntesis, ¿no? Se puede estoy creando ácido úrico a partir de la nada, a partir de la unión de dos compuestos. Ahorita vamos a hablar del ácido úrico. Muy bien, ¿dónde jugaría la otra vía, la vía de la degradación de los ácidos nucleicos endógenos? Pues como hemos visto, hay dos grandes ácidos nucleicos metidos aquí: la vía de la adenosina y la vía de la guanina. ¿Ya? Muy bien, la vía de la adenosina comienza con un compuesto, el AMP. ¿Se acuerdan qué era el AMP? ¿Qué era el AMP? Transportador. Es un segundo mensajero, muy bien. Es el adenosín monofosfato, ¿no? Recuerden que en su forma cíclica se vuelve el CAM, y el CAM, el AMP cíclico, es un muy buen segundo mensajero, estimulante de proteína GSI, estimulante de proteína quinasa de tipo 1. Ya, muy bien. Resulta que el AMP, por medio de la misma enzima, la purina 5' nucleotirasa, se va a convertir en ¿qué? En adenosina. Y la adenosina, por medio de la misma enzima, la purina nucleósido fosforilasa, se va a convertir en adenina. Dense cuenta de lo que está haciendo esta enzima. Esta enzima te convierte un nucleótido en un nucleósido y un nucleósido en una base nitrogenada. ¿Ya?
Lo que está haciendo es hacer este proceso al revés. Te convierte en nucleótido en nucleósido y nucleósido en base nitrogenada. Aquí pasaba lo mismo, ¿no? Nucleótido en nucleósido y nucleósido en base nitrogenada. Ya le pasaba lo mismo al GNP, sí, le pasa 2/3 partes lo mismo. El guanosín monofosfato se convierte ¿en qué se convertiría? Si juega la misma enzima. ¿En qué creen que se convertiría? Guanosina, exacto. Guanosina. Y esta guanosina, por medio de la misma enzima, la purina, nucleósido, fosforinasa, ¿en qué se convertiría? En guanina. Muy bien. En guanina. Dense cuenta que es exactamente lo mismo, es la misma enzima para hacer las mismas cosas. Ya, ¿por qué les he contado esto? Porque resulta que hay vías de paso entre estas secuencias y la vía central del ácido úrico. ¿Ya? Resulta que la adenosina puede convertirse en inosina. Y de ese modo, pues tu adenosina pasa este lado y termina convirtiéndose en ácido úrico. ¿Qué es lo que le pasa a la guanina? A la guanina le pasa lo mismo. En este caso, va a descender y se va a convertir en sandina. ¿Ya? Dense cuenta que estas vías, las vías de degradación de los ácidos nucleicos, terminan en el mismo punto y todos van a llegar al mismo resultado: producción de ácido úrico. Síntesis de ácido úrico. Ya, muy bien. Nos falta una vía más. Ahora esta se conoce como la vía del rescate, la vía del reciclaje. En la vía del reciclaje, que es una vía que se encarga de volver a convertir adenina en AMP, es decir, base nitrogenada en nucleótido, pues va a participar una enzima que se conoce como la adenosina fosforilosil transferasa. Muy bien. Esto lo que hace es pues volver a fosforilar la adenina para que se convierta en adenosina monofosfato. ¿Ya? Muy bien. ¿A este lado tendremos lo mismo? Sí, tenemos lo mismo. Podemos convertir hipoxantina y guanina en GNP por medio de la hipoxantina, guanina, fosforilosil transferasa. ¿Ya? La HGFRT. La AFRT. Estas se conocen como las vías del reciclaje. ¿Ya? Cuando tú tienes una poca cantidad de AMP, pues ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo dice: voy a regenerar mi AMP a partir de adenina, ¿no? Y para esto realiza el ciclo inverso. Estimula la vía desde abajo para llegar hacia los compuestos desde arriba. Ya, muy bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Fíjense que sea cual sea la vía que tomes, todos terminan en el mismo punto. La dieta hace lo mismo. Vamos a jugar en este segundo. Sea cual sea la vía que uses, terminas aquí, en producción de ácido úrico. Por lo tanto, ¿cómo definiríamos al ácido úrico? ¿Qué sería el ácido úrico? Muy bien, el producto de la degradación de las urinas. El ácido úrico es el producto de la degradación de las urinas. Y aquí viene un punto que es crucial. Ácido úrico y urea son lo mismo. Tal vez, depende. A veces sí, a veces no. No es lo mismo. Se escriben diferentes. Si se escriben diferentes y tienen nombres diferentes, pues no deben ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Linfoma y leucemia es lo mismo. No es lo mismo, que se escriben diferentes. Aquí lo mismo. ¿De dónde salía el ácido úrico? Del metabolismo de las urinas. ¿De dónde salía la urea? Ya hemos hablado del ciclo de la urea. ¿Cómo es? ¿De dónde sale la urea? Ya estamos a la vuelta, no sé, respiratorio, ¿de dónde salía? Del metabolismo de las proteínas. Es diferente. Por lo tanto, la hiperuricemia será lo mismo que la uremia. ¿Sí o no? No, pues son cosas diferentes. Todo esto es diferente, porque son términos diferentes.
diferentes. Una cosa es que diseña elevación de ácido úrico y otra cosa es uremia, elevación de urea. Hablar de hipoglucemia te orienta a una gota, a alguna enfermedad del alter metabolismo de los nucleótidos. Hablar de uremia, ¿qué te orienta? A insuficiencia renal. Esto te habla de falla renal, te habla de algún problema hepático y demás, ¿no? Ten en cuenta que los términos, si bien parecen similares, no son lo mismo. Y esto hay que tenerlo bastante claro. Muy bien, volvemos a lo nuestro. El ácido úrico. El ácido úrico es un producto de desecho. Muy bien, es un ácido. Resulta que tiene un potencial de disociación, un pK que ronda en torno a 5. Pero el pH de la sangre no es así, ¿no? ¿Cuánto es el pH de la sangre? 35. No. ¿Cuánto es el pH de la sangre? Ya, ok. Entre 135 y 145, ¿no? Es ligeramente ácido, ligeramente alcalino. Es ligeramente alcalino, ok. Lo cual va a condicionar que este compuesto, que es un ácido, se comporte de una manera diferente, ¿no? A pH fisiológico, se va a encontrar en una forma eminentemente ionizada. Bueno, no ionizada. Y como es no ionizado, es soluble. Es bastante soluble en agua. Por lo tanto, si es soluble en agua, ¿por qué vía se excretará? Se excretará por vía hepática o por vía renal. Claro, por vía renal. El ácido úrico se excreta por vía renal. Muy bien. En cambio, ¿qué pasa si es que el pH cambia? En vez de tener una solución a pH fisiológico, pues tienes una solución a pH ácido. Pues que si se acuerdan, por sus clases de bioquímica, el potencial de disociación de un compuesto ácido a pH ácido hace que se igualen las concentraciones de elementos ionizados con elementos no ionizados. Y esto se traduce en una disminución en su solubilidad. Se vuelve un compuesto menos soluble, en lo cual vamos a ver que también tiene consecuencias importantes. Ya, tenemos ácido úrico en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer con el ácido úrico? Pues nada, no lo podemos exhalar, tenemos que excretarlo. Y lo vamos a excretar a través de dos grandes vías. Tenemos por un lado la vía intestinal y por otro lado la vía renal. La vía intestinal nos sirve para excretar 1/3 del total del ácido úrico. Es una vía bastante accesoria. ¿Quién va a jugar aquí? Aquí juega el enterocito. Célula cilíndrica, ciliar, tapiz, tubo digestivo y demás. Recordamos que el enterocito tiene una gran cantidad de canales en su polo apical. Aquí vamos a encontrar uno, el canal ABC, que sí. ¿Se acuerdan qué eran los canales ABC? Los ATP binding cassettes. Son canales que realizan transporte activo. Ya, estos se van a encargar de excretar al ácido úrico. Son poco relevantes, no nos interesa. El que nos interesa es este, el renal. Clásicamente se ha dicho que el ácido úrico seguía un ciclo. Un ciclo en el cual llega al glomérulo. Recordamos que en el glomérulo ocurre la filtración, se filtra, y como se filtra llega a la luz del túbulo, ¿no? La luz de los túbulos. ¿Qué es lo que le pasaba en el túbulo? Pues que ocurría un fenómeno de reabsorción y después un fenómeno de secreción. Actualmente ese modelo sigue vigente, de hecho es el que se suele emplear, ¿ya? Solamente que el libro nos matiza con una división, lo divide en fase de reabsorción y fase de secreción. Y me parece bien, porque es una manera bastante didáctica de explicar los canales, si no esto es una cosa un poco ácida, ¿ya? Muy bien. Resulta que para reabsorber el ácido úrico necesitas de dos tipos de canales. Primero, un canal que se conoce como el transportador de ácido úrico, ¿no? El UATP1 o el UAT1. Uric Acid Transporter Protein de tipo 1. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Pues como el nombre indica, transporta ácido úrico desde la luz del túbulo hacia el interior del tubulocito, ¿no? Hacia el interior de la célula tubular. Hay un canal que le va a acompañar,
el canal OAT4. ¿Se acuerdan para qué eran los canales OAT? Los transportadores de aniones orgánicos sirven para intercambiar aminoácidos, sales y demás. Sales lineares, todos esos juegan con los canales OAT, ¿no? En este caso también va a jugar el ácido úrico. Ya. Puntos importantes que tengan estos canales, sobre todo el UATP. El UATP va a ver su actividad modificada por dos tipos de compuestos. Puedes aumentar su actividad o puedes disminuir su actividad. ¿Con qué lo aumentas? Con un fármaco que se conoce como el probenecid. ¿Quién ha hablado del probenecid? El probenecid es un uricosúrico. Facilita la diuresis de ácido úrico. Lo vamos a ver cuando hablemos del manejo de la gota. Básicamente para entender la gota y todas sus enfermedades asociadas. Bueno. Muy bien, ¿quiénes disminuyen su excreción? Pues aquí vamos a tener el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y a la hidroclorotiazida. ¿Qué era la hidroclorotiazida? ¿Cómo es que? ¿Qué es la hidroclorotiazida? De los asfoles, la cascofonina. ¿Qué es la hidroclorotiazida? No, Corticoide. madre mía, no. Denme un fuego. No, pero sí. Es un diurético. Claro. ¿Dónde actúa? En el túbulo contorneado distal y viene la bomba sodio, al intercambiador sodio-potasio, el intercambiador sodio-potasio. En la membrana apical del túbulo contorneado distal. Bueno, importante porque este es pilar para manejar la presión alta. Es por eso, porque es un diurético. Si pierdes volumen, bajas la presión y bajas la presión, contribuyes al tratamiento. Ya. Muy bien, vamos a ver que esto es crucial para entender la parte etiológica de la gota. Muy bien. ¿Qué más? Una vez que ha ocurrido esto, por los canales apicales, tienen que ser transportados por los canales vasolaterales, ¿no? A nivel de los canales vasolaterales juega otro transportador, el canal GLUT9. ¿Se acuerdan qué eran los GLUTs? Muy bien, los grupos transportes, son los transportadores de grupos. ¿Qué tipos de transportes? Activo primario, secundario, difusión facilitada, exocitosis, fagocitosis, la difusión facilitada se encarga del transporte de glucosa y otros compuestos. ¿Ya? Muy bien. Esto sirve para reabsorber. Se dice que esto ocurre en la porción S1 del túbulo contorneado proximal. Bueno, no sé si se acuerdan de las clases de Easton, pero el túbulo contorneado proximal se divide en tres zonas, ¿no? La zona S1, S2 y S3. Se dice que la S1 es la zona especializada en la absorción de sustancias. ¿Ya? Muy bien. Tenemos otra zona, que es la zona S2. En la zona S2 es donde ocurriría la secreción de ácido úrico. Y esto va a ocurrir nuevamente a través de un canal, que en este caso corresponde al MDP4. El canal multipropósito de tipo 4. Muy bien. Y en ese sentido va a ser apoyado por otros dos canales que también se encuentran en la membrana vasolateral. Los canales OAT1 y 3. Bien. Muy bien, es así como podemos excretar nuestro ácido úrico, el cual finalmente se excreta por la orina y termina vaciándose hacia el interior del organismo. Bien, muy bien. Esto es lo que hay que tener claro. Tiene que estar entendido para explicar todo lo que vamos a describir a continuación. Pero vamos, pues bioquímica. No podría ser mucho problema. Ya, vamos con la parte de exploración. Vamos con la parte de diagnóstico. A ver, ¿cómo creen que se estudian estos síntomas? Laboratorio. Muy bien, laboratorios. ¿Qué laboratorios? ¿Qué nos serviría mirando todo esto? ¿Qué podríamos medir? ¿Qué se ocurre que podemos medir? El ácido úrico. Claro, muy bien. La primera cosa que podemos medir es la uricemia. Repito, no es lo mismo que la uremia. Al final, dicto, van a haber casos con uremias y uricemias y se van a confundir. Entonces, estoy repitiendo 3 veces. No listo.
Uno te habla de problemas de las proteínas, otro te habla de problemas de los nucleótidos. Ok, la uricemia, ¿cuánto es la uricemia normal? Esto es medir el ácido úrico en sangre. ¿Cuánto normal? De 2 a 7. Lógicamente va a depender, ¿no? Depende de muchos parámetros. Para empezar, depende de tu edad. ¿Quién creen que tiene más ácido úrico? ¿Niños o adultos? Adultos, obviamente, no por tasa metabólica. El sexo, ¿quién va a tener más ácido úrico? ¿Varones o mujeres? Varones. ¿Por qué? ¿Por qué? Mala vida. Mala ácido. Bueno, sería discutible. ¿En cuál creen que quién es el que tenga más algo de ácido úrico? ¿Por qué? Porque sí. La naturaleza es feminista y dice, no, ¿qué se les dé voto a las mujeres? Los varones no. Sí. No, por los estrógenos. Los estrógenos van a actuar sobre estos canales. El estrógeno potencia la actividad de los transportadores del polo apical. Por lo tanto, la mujer maneja unas cifras un tanto más bajas respecto a lo que lo manejan los varones. En la mujer se habla de 2 a 6 en una mujer premenopáusica, en un varón de 2 a 7 o en una mujer posmenopáusica, no la mujer que no tiene estrógenos. Bueno, para cerrarlo, 7, ese es nuestro número mágico, el número de Dios, 7. Todo lo que está arriba de 7 es hiperuricemia, todo lo que está por debajo de 7 es hiperuricemia normal. Ya, ¿qué otra cosa más podemos medir? Fuera de la sangre, ¿qué otra cosa podemos medir? La orina, ¿no? Si estamos viendo que se excreta por aquí, pues tiene sentido que agarremos y midamos el ácido úrico en orina, ¿no? Midamos la uricusuria, así se llama, la uricusuria. Bueno, ¿cuánto es el valor normal de la uricusuria? Va de 200 a 700 gramos por metro cuadrado, 2,5 hormonales, etc. ¿Cuánto? De 200 a 700. Ok, esto es simplemente un dato adicional que se utiliza para buscar algún diagnóstico etiológico de las causas de la hiperuricemia. ¿Cómo vamos a ver después? ¿Hay algo más? Sí, ¿no? Fíjense que aquí hay varias asas. Y todo lo que tenga asa actualmente se mide. Las determinaciones enzimáticas. Esto los vamos a medir para cuando necesitemos realizar estudios de enfermedades genéticas, ya que también están implicadas en la patología de los nucleótidos. Ya, muy bien. Esto ya estaría. Esto. Muy bien. Los síndromes. Resulta que los síndromes van a ser básicamente de 3 tipos. ¿Ya? Tenemos alteraciones con el ácido úrico normal, alteraciones con el ácido úrico aumentado y alteraciones con el ácido úrico disminuido. Es básicamente agarrar toda esta cascada y meterla en 3 posibles cajones. Alteraciones con ácido úrico normal, alteraciones con ácido úrico elevado y alteraciones con ácido úrico disminuido. Ya, muy bien. Vamos a razonar, muchachos. ¿Por qué podrías tener alteraciones del metabolismo de cualquiera de esos pasos, pero tener ácido úrico normal? ¿Tienes algún problema en alguno de tus lados? Pero esto está normal. ¿Dónde creen que esté el problema? Ya, en las vías de la degradación. Exacto. Si es que tienes algún problema aquí, pues a la fuerza vas a tener elevación de ácido úrico. En cambio, si es que tienes algún problema en una de estas vías, no siempre vas a terminar en la elevación del ácido úrico. Estos trastornos generalmente se asocian a problemas en la vía de la adenina. De hecho, son exclusivos de esto. Tiene que estar alterado este lado. Muy bien, y recordemos que en la vía de la adenina hay 2 enzimas que son cruciales, ¿no? La adenosin-fosforibosiltransferasa, que tienes que aguantar el nombre. La adenosin desaminasa, la famosa ADA. La ADA fue ahí, la adenosin desaminasa. ¿Se acuerdan para qué servía la ADA? ADA positiva líquido pleural. Tenemos el valor aquí, veamos ahí. Tuberculosis. Adenosin desaminasa.
Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tendrías dos posibles trastornos. Las alteraciones en la vía de la adenosindesaminasa y en la vía de la adenosin-fosforibosiltransferasa. En el libro está como APRT, es lo mismo, está en inglés, no se escribe fosfato, se escribe pH. Pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a tener en el déficit de adenosindesaminasa? Pues, si esta enzima se corta, toda esta vía te va a producir una gran cantidad de adenosina y adenina, pero no se va a convertir en ácido úrico. Alteras la vía, pero no produces hiperuricemia. Y es por eso que vas a cruzar con un ácido úrico normal. ¿Qué otra función mantiene la adenosindesaminasa? Bueno, todavía tal vez no lo han visto, pero esta enzima es crucial para el funcionamiento de una célula, el linfocito T y el linfocito B. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan para qué sirven los linfocitos? ¿Qué tipo de inmunidad tienen? La inmunidad es específica. Y para crear inmunidad específica tienen que estar todo el rato creando nuevos receptores. Realizan fenómenos de hipermutación, así se llama. Y para crear nuevos receptores todo el rato están con su ADN. Cortan su ADN, lo hispanan, cortan su ADN, lo hispanan, cortan su ADN, lo hispanan. Y así crean miles de receptores para distintos tipos de patógenos. ¿Ya? La enzima que se va a encargar de reparar esos cortes es la adenosindesaminasa. ¿Qué pasa si no lo tienes? Pues que cada vez que tus linfocitos T o tus linfocitos B quieran hacer ese proceso, van a romper su ADN, no lo van a poder reparar y como no lo reparan, mueren. Y eso te va a producir un cuadro de inmunodeficiencia severa. Humoral y celular. Bueno, no sé si ya han visto los temas de inmunodeficiencia. Bueno, si tienes un video de pero básicamente la inmunodeficiencia se divide en dos tipos. Si tienes problemas para producir anticuerpos, humoral. Si tienes problemas para activar a tus células, celular. En lo humoral se afecta el linfocito B, en la celular se afecta el linfocito T. ¿Ya? Como aquí estás alterando a los dos, pues vas a tener las dos inmunodeficiencias. Y esto desde luego es terrible, esto te suele producir la muerte en las primeras etapas de tu vida. ¿Qué más? Suele estar asociado a acondroplasia. Asocia un cuadro de acondroplasia. Es un fenómeno de malformación en el desarrollo del cartílago y otras estructuras del sistema óseo. Muy bien. Por otro lado, ¿qué es lo que tendríamos en este otro? ¿No? ¿Qué pasa si muta el adenosin-fosforibosiltransferasa? Pues que no vas a poder regenerar tu vía de la adenosine-monofosfato, ¿no? Eso te va a producir algunas alteraciones menores. Bueno, resulta que como no puedes regenerar esto, tu adenina se acumula. Y como se acumula, pasa al túbulo renal y en el túbulo renal precipita. Y al precipitar te produce un líquido. Eso termina en litiasis. Muy bien, son cuadros interesantes, ¿no? Pero no los más distintivos. Los que sí nos interesan son estos, las alteraciones con hiperuricemia. ¿Por qué podrías tener tu ácido úrico elevado? ¿Por qué podrías estar algo alto? Pues por una de dos, ¿no? O bien estás produciendo mucho del compuesto, aumenta la producción. O bien todo lo que produces no lo excretas, disminuye tu excreción. ¿Qué es lo que pasa si aumenta tu producción? Si tienes un fenómeno de hiperproducción, pues que en este caso vas a tener una mayor producción de ácido úrico, lo cual te condiciona una hiperuricemia. Ya, ¿por qué? ¿Qué os parece? ¿Por qué puede tener esto? Nos acordaremos de dónde salía el ácido úrico. El ácido úrico sale de todas esas vías, ¿no? Entonces, podríamos tener como primera causa factor dieta, ¿no? Esos alimentos que hemos contado, tener un consumo en exceso, consumo excesivo de alimentos. Aquí sobre todo vamos a hablar de uno, el alcoholismo excesivo, los trastornos por abuso por alcohol. En realidad esto no es muy determinante en el lado de esto, actualmente no. Se sabe que contribuye, pero no determina. Bueno, yo creo que debe conocer a mucha gente que se dedica al alcoholismo excesivo, pero todavía no lo importa. Y es porque este factor solamente te eleva ligeramente los valores de ácido úrico.
como un árbol escrito, es nada. Muy bien. Es un factor contribuyente más no determinante. Ya, vamos con lo siguiente. ¿Por qué todavía más podrías tener elevado el ácido úrico? Bueno, nos fijaremos de dónde salían estos compuestos. Primero, de la dieta, del AMP. ¿En qué contextos podríamos tener AMP alto? ¿Se acuerdan de dónde salía el AMP? De la hidrólisis del ATP, ¿no? Si se acuerdan, cuando la célula gasta ATP, lo convierte en ADP más fosfato inorgánico. Si no regeneras este ADP, se vuelve a romper y se convierte en AMP más fosfato inorgánico. Es decir, aparecen situaciones de un gran consumo metabólico, de un gran gasto metabólico. ¿Y eso cuándo lo miraríamos? En situaciones de hipoxia. Claro, si tienes hipoxia, pues tus tejidos no reciben oxígeno. Si no reciben oxígeno, van a empezar a gastar el ATP que tienen, van a generar mucho AMP y el AMP va a pasar a esta vía, ¿no? Y de ese modo termina en ácido úrico. ¿Qué más juega aquí? Vuelve a jugar el alcohol y vuelve a jugar, en este caso juega las alteraciones de la vía de la fructosa. El metabolismo de la fructosa. Ya. ¿Qué todavía más teníamos? Teníamos la vía de la degradación de los ácidos nucleicos. ¿Podría estar aumentada esa vía? Sí, ¿no? Podemos tener una mayor degradación de ácidos nucleicos. ¿Y en qué enfermedades creen que podemos tener eso? Un aumento de la producción de ácidos nucleicos endógenos. ¿Dónde estaban los ácidos nucleicos? En el núcleo. Entonces, ¿en qué enfermedades lo vamos a ver? En enfermedades con muchos núcleos que se rompen. ¿En qué enfermedades veremos muchos núcleos que se rompen? En los tumores. Claro, en los tumores. ¿Qué es lo que pasa en un tumor, en un cáncer? Tienes un fenómeno de mitosis desregulada, ¿no? Tus células están proliferando por todo lado y como proliferan tanto, tienen una gran masa celular, y esa gran masa celular condiciona que tengas una gran cantidad de núcleos. Aquí jugarían las neoplasias, los tumores. Ahora bien, los tumores son un mundo. Hablar de patogenia y carcinogénesis es alucinante. Tenemos dos grandes tipos de tumores que van a participar acá. Tenemos a los tumores sólidos y a los tumores líquidos. Siendo más importantes los tumores líquidos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque si la célula en un... ¿Cuáles son los tumores líquidos para nosotros? ¿Cuáles son los tumores líquidos? Los tumores de la sangre, las leucemias y los linfomas. Claro. Entonces, si una de esas células, digamos una célula tumoral que está en la sangre, muere, ¿hacia dónde va a liberar su ácido úrico? Hacia la misma sangre. Entonces te va a condicionar una elevación del ácido úrico. Este fenómeno es más habitual con estos, aunque también se puede presentar en tumores por órganos sólidos. Muy bien. ¿Qué otra enfermedad más? ¿En qué otra enfermedad podrías tener una alta tasa de mitosis? Muchas células que están regenerándose. En este caso, para reponer a una que está muriendo. Y lo mismo tiene que ser en la sangre. Las anemias hemolíticas. Las anemias regenerativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las anemias hemolíticas, los glóbulos rojos mueren, y como mueren, ¿qué hace la célula madre hematopoyética? Mitosis. Y como hace mitosis, produce una gran cantidad de precursores y muchos de ellos son inmaduros. Como son inmaduros, mueren en la sangre. Como mueren en la sangre, te producen una mayor elevación de ácido úrico. ¿Quién más juega en esta vía? En esta vía también juegan los fenómenos de aborto medular. ¿Qué enfermedades juegan con eso? Las anemias megaloblásticas. Resulta que en las anemias megaloblásticas, el megaloblasto, ¿no? La célula de gran tamaño que miramos en un frontis de médula ósea, es el resultado, más bien es un sobreviviente de muchas otras que han tratado de crecer igual, pero no lo han logrado, y como no lo han logrado, han muerto. Ese fenómeno se conoce como aborto medular, que es importante para explicar la hiperuricemia en estos
¿Qué es la psoriasis? Ya, la psoriasis es una enfermedad dermatológica y articular. Es típico de general, que se considera un fenómeno de persistencia del cuerpo, con hiperactivación de linfocitos, en los cuales se forman unas placas con un característico aspecto asalmonadario, ¿no? Así se les llama. Placas en aspecto de salmón. Y que tienen dos grandes fenómenos, el fenómeno del papel, el fenómeno del qué. Bueno, vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué más? Listo, poco más. Vamos con otras enfermedades. Ya hemos hablado de mayor producción. ¿Podría aumentar la síntesis de novo? Sí, ¿no? También. Aumento de la síntesis de novo. ¿Y por qué podría aumentar la síntesis de novo? ¿Cuál era la enzima clave aquí? Esta, ¿no? La PRPP sintetasa. En este caso vas a tener una hiperfunción de la PRPP sintetasa. Esto generalmente tiene causa genética. Clásicamente, esto va a cursar con gota y con litiasis renal en una persona menor de 20 años. La gota, como podemos deducir, es típico de varones y gente de avanzada edad. Por eso hemos dicho que es diferente si eres adulto y si eres varón. Si lo tienes por debajo de los 20, la causa casi siempre es genética. Ahí sí tienes que poder buscar enzimas y demás. Ahí te ayudan los test de determinación enzimática. Ya. Y tenemos la última vía, las alteraciones enzimáticas. Aquí va a aparecer una que es crucial. La mutación en la hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Por el libro del TRT, es lo mismo, TRT, FRT. Ya. ¿Qué es lo que pasaría si esta muta? Pues que tu guanina no puede convertirse en GNP, ¿no? Y como no puede, ¿qué le va a quedar? Convertirse en santina y la santina se convierte en ácido úrico. Estás tapando este caminito, por lo tanto tu guanina el único camino que le queda es este, ¿no? Convertirse en santina. Por eso es que las mutaciones de este van a producir hiperuricemia. Ahora bien, esto se va a presentar de dos formas. Las mutaciones de esto suelen ser ligadas al X, son enfermedades ligadas al X. Las han debido ver en genética también, ¿no? Sobre todo el déficit total. ¿Qué es lo que pasa si no tienes nada de esta enzima? ¿Se acuerdan? ¿Qué síndrome aparece? Somos genética. El síndrome de Lesch-Nyhan. Aquí juega el Lesch-Nyhan. ¿Y con qué cursaba el Lesch-Nyhan? Pues con gota, litiasis renal en un niño y un dato que es crucial. Gota, litiasis renal, más niño, más alteraciones motoras que se van a manifestar de dos maneras. Por un lado, coreoatetosis y por otro lado, espasticidad. Y el dato que es tal vez más representativo de esta enfermedad, ¿no? Los cuadros psiquiátricos. Y dentro de los cuadros psiquiátricos aparece la automutilación. Cuando la gente con esto empieza a cortar su dedo, su mano, se cree que está vinculado a alteraciones de la vía de la dopamina. ¿Ya? Pero básicamente vas a cursar con clínica neurológica, clínica motora y clínica psiquiátrica, lo cual es bastante importante en el estudio. Bueno, y el análisis parcial, si no creo que lo conozcan, se llama la enfermedad de Kelley o el síndrome de Kelley-Seguin-Miller. El Kelley-Seguin-Miller cursa con gota y litiasis en una persona menor a 20 años. Es lo mismo que el otro, ¿no? El fundamento de la PRPP. Ya, muy bien. ¿Qué más nos falta? Listo, ya estaría. Vámonos con las alteraciones por disminución de la excreción. Aquí podrías tener dos tipos de trastornos: trastornos primarios y trastornos secundarios. Sabemos que los trastornos primarios son aquellos que no tienen una causa claramente definida, y en este caso van a ser trastornos genéticos. Son los más frecuentes en realidad, ¿ya? Ojo, genéticos, no necesariamente hereditarios. ¿Dónde vamos a tener los problemas genéticos? En este caso van a aparecer en estos canales, en estos. Aquí es donde tenemos mutaciones del OAT4, del GNP4 y demás. Mutaciones en los canales del polo apical encargados de la excreción del ácido úrico. Bien, tal vez los más interesantes son los secundarios. Los secundarios son de origen renal.
hay algo que le pasa al riñón. Y deducir esto es bastante sencillo si nos acordamos cómo ocurren las cosas en el riñón, ¿no? Habíamos dicho que el ácido úrico se encuentra en la sangre y para poder filtrarse, pues ¿qué necesita? De un riñón que funcione, ¿no? Un riñón que tenga capacidad de filtración glomerular. Pues cuando esa capacidad se altera, vas a tener hiperuricemia. ¿En qué enfermedad se alteraría la filtración? La capacidad de filtrar. No, en la parte que más bien hay hiperfiltración de proteínas. La enfermedad renal crónica, insuficiencia renal. Si tu riñón no funciona y no filtra, pues vas a acumular ácido úrico, ¿no? De hecho, esta es una complicación bastante peligrosa, ¿no? En los pacientes que son enfermos renales crónicos. ¿Ya? Muy bien. Alteraciones de la filtración. ¿Qué le pasa una vez que se ha filtrado? Que se absorbe. Muy bien. Entidades en las cuales aumenta la absorción. ¿En qué entidades aumenta la absorción en el riñón? ¿Por qué aumentaría la absorción renal? Ahora nos vamos a física. ¿Cuáles eran los determinantes de la absorción? El volumen arterial circulante efectivo. Si disminuye ese volumen, pues vas a tener a retener más líquidos, ¿no? Esto va a cursar clásicamente en dos situaciones: la depresión de volumen, por la causa que sea, estás deshidratado, estás en shock, no estás consumiendo agua, etc. Y la segunda, que es el abuso o el exceso de un fármaco, ¿no? De diuréticos. Si estás consumiendo muchos diuréticos, pues estás perdiendo mucho líquido. ¿Y qué va a hacer el riñón? Va a aumentar la absorción de cosas. Y dentro de esas cosas no solamente está el agua, también está el ácido úrico y muchos otros componentes más. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Aumentaría la absorción, la falla renal crónica. Un poco más. Ok, ahora hemos mencionado los más importantes. Finalmente tenemos a las causas mixtas. Me estoy olvidando de uno. Los fármacos. Como hemos visto, hay muchos fármacos que actúan aquí. ¿Y qué fármacos creen que sean los que podrían desencadenar una hiperuricemia? Mira, hagamos lo que hemos anotado allá. Jugarían los que activan al UATP o los que bloquean al UATP. Los que lo bloquean, exacto, ¿no? Aquí tendríamos el ácido acetilsalicílico, la hidroclorotiazida. ¿Qué más? ¿Cuántos fármacos nos resuelven? Aquí nos falta uno, no lo hemos anotado. Y de hecho, su principal reacción adversa es esa, hiperuricemia. Ya lo hemos descrito. La piracinamida. Claro, ¿para qué se usaba la piracinamida? Claro, no, eso tiene que estar grabado a fuego. ¿No? Principal reacción adversa de la piracinamida, hiperuricemia. Si tienes gota, o tienes tendencia a tener gota, o tienes atitis crónica, no te ponen piracinamida, te ponen otro fármaco. Bueno, también se extiende 9 meses. Por eso es importante conocer bien la reacción adversa de los antituberculosos, ¿no? Ok, la piracinamida, crucial, importantísimo. Eso sí tiene que estar grabado a fuego. De hecho, este también juega aquí. La piracinamida. Ya. ¿Qué más? Juega también nuestro buen amigo, el etamutor también juega. Aunque no es tan frecuente. Recuerden que el etamutor sobre todo produce neuritis óptica vulvar, el famoso ojo, mácula en ojo de buey. Y también tendríamos a la ciclosporina. ¿Saben para qué es la ciclosporina? Debería sonarles, ¿no? Solo tienen que saber qué es y para qué se utiliza. Es un inmunosupresor. La ciclosporina es muy potente en uso. Se utiliza en dos contextos. Se utiliza para el manejo de algunas patologías autoinmunes, como por ejemplo la falla renal vinculada a células colitis, y se maneja para los trasplantes. Por eso tiene que sonar la ciclosporina. El otro que juega aquí también es el tacrolimus, ¿no? Los inhibidores de la calcineurina, de la vía ligada a la salvavicia. Bueno, ¿qué más tenemos?
el plomo, el saturnismo, ahí aparece la famosa gota saturnina. Y tenemos también a... nada más, creo que son todos. Ya, si juntas los dos, pues tendrías las formas mixtas, ¿no? O como le llama el Sicilia, ¿no? La forma mixta. Bueno, la forma mixta es por aumento de producción y por disminución en la excreción. ¿Quién juega aquí? Aquí juega el alcohol. ¿Ya? ¿Por qué el alcohol? Bueno, el alcohol juega por tres grandes mecanismos, ¿no? El primero, dieta, ya lo hemos contado, te aporta pues, una gran fuente de guanina, por lo tanto, aumenta tu aporte dietético. Segundo mecanismo, te aporta aumenta la hidrólisis de ATP. Y como aumenta la hidrólisis de ATP, aumenta la producción de AMP y por lo tanto también te produce hiperuricemia. Y el tercer mecanismo, si estás aumentando la producción de AMP, también vas a aumentar la producción de ácido láctico. Y si aumentas la producción de ácido láctico, vas a competir a nivel del riñón para poder estertar a través de estos canales. ¿Ya? Y eso también te va a producir una hiperuricemia, en este caso por defecto de la excreción. Ok, y justamente ese era lo que me estaba olvidando. Las acidosis metabólicas. Clásicamente aquí juegan dos, juega la acidosis láctica y juega la cetoacidosis. No necesariamente la anemia. ¿Por qué? Porque estos son ácidos. Recuerden que los ácidos compiten entre sí a nivel del túbulo contorneado proximal para poder excretarse. Cuando tienes muchos de estos, compiten con el ácido úrico y al final lo que gana pues, es que se va a excretar adecuadamente. Ya. Listo. Ya tendríamos a las alteraciones por aumento del ácido úrico. Ya, sus consecuencias. Bueno, ¿qué es lo que te va a producir si es que se acumula ácido úrico? Pues te va a producir dos diferentes tipos de manifestaciones. Tienes por un lado un cuadro que se conoce como la hiperuricemia. Sea cual sea la alteración que tengas, vas a tener hiperuricemia. ¿Cómo se define hiperuricemia? Cualquier valor de ácido úrico por arriba de 7 miligramos de decilitro. Me da igual si es varón, mujer, niño, adulto, anciano, etc. Si está arriba de 7, tienes hiperuricemia. Y a partir de aquí vamos a mirar si tienes clínica o no. Si tienes cualquier manifestación clínica vinculada a la hiperuricemia, te llamas gota. La gota es la hiperuricemia sintomática. Gota no necesariamente es una enfermedad articular. La gota afecta a muchos órganos, como vamos a ver en un momento. En cambio, si no tienes clínica, ¿qué te vamos a llamar? Hiperuricemia asintomática. Bien. Bueno, la hiperuricemia asintomática es muy aburrida, ¿no? No tienes manifestaciones clínicas, vas a tener cepas de ácido úrico alto y vas a andar con tu ácido úrico alto durante cierto tiempo, ¿no? Se estima que esto no necesariamente termina en gota. De hecho, solamente un 5% de pacientes con esto terminan expresándolo de manera clínica. Y generalmente después de 20 a 30 años de evolución de la enfermedad. ¿Ya? Así que esto, en general, no produce nada, no produce nada sintomático. Por ende, ¿cuál tiene que ser el tratamiento aquí? Te damos úricos, hacemos algo para que baje tu gota. Te damos algún fármaco. No, aquí no hay manejo fármaco. El manejo de esto es netamente con medidas higiénico-dietéticas. Vamos a controlar tu obesidad, vamos a bajarte la presión, vamos a hacer que tengas una abundante hidratación, porque la hidratación aquí es crítica. Y si es que tuvieras algún factor de riesgo, ya vemos si es que te damos algún fármaco. Pero en general no, aquí con medidas higiénico-dietéticas basta y sobra. Y lógicamente se limita el consumo de cerveza. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que tienes clínica, si es que tienes gota? Aquí sí empieza lo interesante, ¿no? ¿Cuándo hablamos de gota? Cuando has tenido algún episodio de gota aguda. De gota aguda. ¿Y cómo se presenta la gota aguda? La gota aguda se presenta de dos maneras diferentes. Tenemos por un lado a la artritis gotosa aguda y por otro lado a la litiasis renal. Cualquiera de las dos es manifestación de gota aguda. Dense cuenta que esto no necesariamente es sinónimo de afectación articular. Ya. Desde luego la más llamativa yo creo que es esta, ¿no? La artritis gotosa aguda. Muy bien, como el mismo nombre indica, es una artropatía. Me ha llevado en serio la clasificación de las artritis.
Nos vamos a adelantar entonces. Se dividen en tres, ¿no? Tenemos a las monoartritis, a las oligoartritis y a las poliartritis. Cuando hablamos de una monoartritis, cuando afectas una sola articulación, punto. Oligoartritis, cuando afectas de 2 a 10. Poliartritis, cuando afectas más de 10. ¿Ya? Las enfermedades reumatológicas, porque esto lo maneja el reumatólogo, se clasifican en uno de esos cuadros y esa es una gran herramienta clínica para empezar a orientar tu diagnóstico. ¿Ya? Resulta que, a ver, vamos a dar unos ejemplos. El ejemplo típico de monoartritis es este, la boca, la disgotosa, la séptica también. De oligoartritis, ¿qué muere ahí? Ahí suele jugar las artritis HLA de 27 positivas, las que están vinculadas a las artritis anquilosante y demás. Y dentro de las poliartritis, ¿quién juega? La reumatoide. Son los grandes ejemplos de artropatías. Bueno, resulta que la artritis gotosa aguda es una monoartritis. Generalmente, no siempre. En algún caso se ha visto afectación de dos articulares, pero casi en el 99% de los casos es una monoartritis. ¿Ya? Esta monoartritis va a afectar, como nombre indica, una articulación. ¿Cuál? ¿Dónde han visto que se desarrolla la artritis gotosa aguda? Aparecen las interfalángicas distales, proximales, las metacarpofalángicas, la glenohumeral, la planta occipital, el ADN. Ya, puede ser en el talón. Exacto, ¿no? En la región del tarso y en la primera metatarsofalágica. Si se dan cuenta, son articulaciones distales, articulaciones lejanas. Esto suele afectar clásicamente la primera metatarsofalágica. ¿Ya? Es donde está el dedo gordo, básicamente. Entonces, ¿por qué creen que ocurre? Porque ahí la temperatura es baja, hay una menor temperatura. Y si hay menor temperatura, es más probable que este ácido úrico precipite. Y como precipita, deforma cristales. Los cristales son los que van a ser detectados en una célula que se llama macrófago. Y cuando el macrófago detecta este cristal, pues empieza a liberar una gran cantidad de citocinas, se activa. Y es donde va a liberar mediadores inflamatorios, prostaglandinas, nutrientes, etc. Va a liberar interleucina 1 y va a liberar factores quimiotácticos. Quimiotáctico de neutrófilos, linfocitos y demás. ¿Para qué? Para que sea una pista de inflamación y que te duela esa articulación. Por eso se llama artritis. ¿Ya? Muy bien. Recordamos que para que esto ocurra necesitas activar dos vías. Primero, la vía de unos receptores de los TLRs, TLR2 y TLR4. ¿Se acuerdan qué eran los TLRs? Los toll-like receptors, los receptores tipo toll. Recordamos que son receptores que miden la inmunidad innata, ¿no? Sobre todo el tipo 2 y el tipo 4, que detectan proteínas de la matriz extracelular, proteínas de las cápsulas bacterianas y demás. Ya, la segunda gran vía de activación, la vía del inflamasoma. ¿Se acuerdan qué era el inflamasoma? Ahora nos vamos al Robbins. ¿Qué era el inflamasoma? Es un conjunto de proteínas citosólicas que se encargan de la síntesis de interleucinas, siendo la más importante la interleucina 1, la principal interleucina inflamatoria. ¿Ya? El chiste de todo esto es que vas a liberar mediadores inflamatorios y por ende te inflamas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tiene la artritis gotosa aguda? Suele estar vinculada a algún desencadenante. Ese desencadenante clásicamente es la noche. ¿Por qué creen que sea la noche? ¿Por qué creen que sea más frecuente que ocurre en la temperatura? ¿No hay movilidad? No hay movilidad. Porque en la noche, ¿qué pasa? Nos hemos visto el sueño. Se alteran los centros, se modifica el patrón de los centros autonómicos, sobre todo el centro respiratorio. ¿Tiendes a la taquipnea o tiendes a la bradipnea cuando duermes? Claro, de hecho, pueden haber momentos en los cuales haces apneas mientras estás durmiendo, ¿no? Entonces, si haces apneas y bradipneas, ¿qué tipo de trastorno ácido vas a tener?
acidosis respiratoria. Claro, porque si no estás ventilando, estás acumulando CO2. Si acumulas CO2, aumenta la PCO2. Si aumenta la PCO2, vas a tener acidosis respiratoria. ¿Y qué hemos dicho que hacía el ácido úrico cuando el pH se vuelve ácido? Que dejas de ser totalmente, no solo úrico, conviertes, pero dejas de ser totalmente soluble y te conviertes en una cosa insoluble. Es por eso que durante la noche los ataques van a ser más frecuentes. Además de que, secundario a la posición, tienes a concentrar líquidos, retienes sustancia y eso hace que los solutos se concentren. Ya, ¿qué otros desencadenantes no sueles tener? Algo que aumente tu ácido úrico. Y dentro de este algo, el factor más importante es el antecedente del consumo de un diurético. Cualquiera, sobre todo de hidroclorotiazida. De hecho, el consumo de diuréticos es la principal causa desencadenante de una crisis notosa en una persona que tiene hiperuricemia. ¿Ya? Fuera de esto, ¿qué más tendrías? Pues todo lo que ya hemos contado ahí, ¿no? El alcoholismo, el estrés, que tengas alguna neoplasia o algo que aumente tu producción de ácido úrico, tendrías a la falla renal, etc. Miles de causas que suelen desencadenar el evento. Ya, muy bien. Y poco más, ¿no? Esto se va a traducir en una monoartritis dolorosa, muy dolorosa, eritematosa. La gente ni siquiera puede ponerse el calcetín del dolor que tiene. Y suele remitir con el manejo antiinflamatorio. Muy bien. ¿Qué es lo que, antes de pasar a lo siguiente, ¿por qué tendrías litiasis renal? Bueno, lo hemos dicho también, ¿no? Esto se excreta por el riñón. Si se excreta por el riñón, pues vas a tener un aumento del ácido úrico renal, y este aumento del ácido úrico en la vía urinaria tiende a actuar como un núcleo, alrededor del cual va a precipitar el calcio. Y como precipita el calcio, ¿qué te produce? Un lito. Y este lito te va a producir síndrome de litiasis renal. ¿Se acuerdan cuál es la manifestación clínica del síndrome de litiasis renal? Ahora nos vamos a seguir. El cólico renal. Claro. Cualquier víscera cuando se tapa, ¿qué hace? Cólico. Se tapa la vesícula, cólico biliar. Se tapa el riñón, cólico renal. Es lo mismo. ¿Y cómo se presenta el cólico renal? ¿Cómo se describe ese lenguaje? ¿Qué están llevando en serio? ¿Qué están llevando en serio? Extremidades. Ya hemos acabado. ¿Cómo es? Cólico renal. Es un dolor agudo, de intensidad alta, que se localiza donde en flanco y que se irradia hacia la región dorsal, ¿no? Ahí aparecen los famosos puntos, el punto lateral superior del medio, etc. Ya, bueno, listo. Te da tu primer ataque de gota aguda. Este ataque va a pasar. Y una vez que pasa, llegas a la siguiente etapa. La siguiente etapa se conoce como el periodo intercrítico. Parece un nombre bien elaborado, ¿no? ¿Qué creen que sea intercrítico? Razonemos. Las palabras son nuestras amigas. ¿Qué quiere decir el prefijo inter? Entre, muy bien. Crítico. Crisis, claro. Es el periodo que tienes entre una crisis y otra crisis. Tienes tu primera crisis de gota aguda. Vas a aguantar un año, digamos, y al siguiente te va a volver a dar tu crisis. Este es el periodo intercrítico. Ahora vas a aguantar 6 meses y te va a volver a dar tu crisis. Este es el periodo intercrítico. En el periodo intercrítico tú no tienes manifestaciones clínicas. Y lo único que estás esperando es que llegue el momento que te vuelva a dar un ataque de gota aguda. ¿Ya? Y así vas a ir oscilando por la vida, en ataques de gota aguda y periodos intercríticos. Hasta que al final tu articulación se haya inflamado a tal grado, que hayas sufrido tal grado de lesión, que pases a la tercera y última etapa, que se conoce como la gota crónica. Y la gota crónica se presenta en forma de 3 alteraciones. Tenemos lesión de piel y partes blandas, tenemos la artropatía gotosa crónica y la lesión renal.
Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa en peripartes blandas? Aquí se aparece un término, ¿no? Tengan que todos han debido estar empezando a deducir cuando hemos dicho la palabra gota. ¿Cuál es la lesión característica de la gota? Ahora vamos a semiología, inspección. Tema 1, inspección de la piel. Empieza con to y termina con fo. El tofu. Claro, el tofu gotoso. La famosa topatía topacia crónica. Ahí juega el tofu. Si se dan cuenta, hasta ahora no hemos hablado de tofu. Hemos dicho, te va a doler tu articulación, va a estar inflamada y poco más. Vas a tener limitación a movilidad, etc. No hemos hablado del tofu. El tofu juega aquí. El tofu aparece al final de que ha terminado la patocronía de la atopatía crónica. Pero de la atopatía poliperuricémica. ¿Qué es el tofu, muchachos? El tofu es un depósito de cristales de ácido úrico que se presenta en la piel. Clásicamente, ¿en qué regiones se encuentra? ¿Dónde tendríamos que buscar tofos? Ubicaciones más frecuentes. Superficie extensora del codo, la región tendinosa a nivel del tendón aquileo y ocasionalmente la región de las manos. Y eso es importante, ¿no? Porque ¿qué otra enfermedad también cursa con masas en las manos? Manos, codo, en algún plano, sobre todo manos y codo. La artrosis fatal. La reumatoide. Claro, los nódulos reumatoides. El nódulo reumatoide. De hecho, si miras un nódulo reumatoide y un tofu, son relativamente parecidos. El tofu suele ser más feo, más grosero, ¿no? Con puntas, con cosas como cristales, es más irregular. El nódulo es más bonito, tiene una superficie más lisa. Pero los dos se producen elementos que protruyen articulaciones, los dos son patología articular. Por eso hay que recordar que en el diagnóstico diferencial de los tofos también están los nódulos reumatoides. ¿Ya? Muy bien. Estos tofos suelen ser simétricos. Otro hallazgo que también es similar a la reumatoide, ¿no? Si se acuerdan, la reumatoide es una poliartropatía simétrica de articulaciones pequeñas. En este caso suele ser también simétrica. Ya, muy bien. Y esto puede desaparecer, sí, puede remitir con el tratamiento. Ya, okay, puede remitir con el tratamiento. Vámonos con la artropatía gotosa crónica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estás depositando ácido úrico de manera crónica en tu articulación. ¿Cómo creen que te quede? ¿Cómo creen que quedará una articulación? ¿Se ha inflamado tanto? Hueca, dice. Desgastada, ya, destruida, exacto. Es una articulación que no sirve para nada. Lo que pasa en este cuadro es que vas a tener ciclos de inflamación sostenida y por lo tanto vas a tener disminución de la movilidad con deformidad. Y si hablamos de disminución de la movilidad articular con deformidad, ¿en qué otra artropatía piensan? Principal causa de artropatía deformante. La reumatoide por 4. Claro, la reumatoide. Si se dan cuenta, esta cosa, en su forma crónica, es relativamente parecida a la reumatoide. Por eso es que hay que tener mucho ojo clínico para interpretar estas cosas. Esto tiende a simular una reumatoide. ¿Ya? De hecho, es habitual que mucha gente piense que era gota, pero en realidad era reumatoide. Suele pasar lo inverso. A la reumatoide la pasan por debajo y la artritis topacia suele estar por arriba. Muy bien. Y finalmente, renal. Bueno, la renal se puede presentar de dos formas. La primera ya hemos dicho, la litiasis. ¿Dónde estaba el problema de la litiasis? En la vía urinaria, en el túbulo. Si es que esto es tu túbulo, pues el líquido se está formando aquí adentro. El segundo cuadro se conoce como nefropatía por uratus. Tienes el mismo depósito de ácido úrico, pero ya no en el túbulo, sino en el intersticio. Es decir, aquí, dentro del túbulo, en el intersticio renal.
Bueno, si se acuerdan, las enfermedades del riñón se dividen en tres grandes enfermedades, ¿no? Todos se describen en eso. Los síndromes glomerulares, junto con las tubulopatías, las nefropatías intersticiales y los cánceres. Resulta que esta es un ejemplo clásico de nefropatía intersticial, junto con el riñón del mieloma, la nefropatía por ácidos lineares, y demás. Y es por eso, porque se deposita en el intersticio. Como se deposita en el intersticio, ¿qué clínica te dará? ¿Te va a producir cólico renal? No, porque el problema no está aquí, el problema está en el intersticio. Esto te va a producir enfermedad renal crónica, te produce falla renal a largo plazo. Por eso es que es importante tratar la ruta. Y te va a producir hipertensión arterial. Hipertensión. Entonces, como te produce los dos, suele producir mucha comorbilidad a largo plazo. Y en general esto disminuye mucho y afecta mucho la calidad de vida de las personas. Afortunadamente, mirar esto actualmente es raro, es bastante raro. Tendrías que haberlo dejado pasar mucho tiempo y no haberlo dejado mucho tiempo para terminar. Pero es la principal complicación que tiene el síndrome de hipertensión. Muy bien. A ver, creo que por aquí tenemos unas fotitos. Uy, aquí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que hemos estado describiendo, ¿no? A ver, ¿qué sería esto? Es el tofu, ¿sí o no? El tofu. El tofu. No pasa. Si me dicen no dudo, yo pienso en reumatoide. Eso se llama artritis nodosa aguda. Claro, está rojo el tema. Calor, rubor, probablemente dolor y si hay tumor. Habría que asociar hipotensión funcional. La famosa pentada de Celso sería ahí. Esta es la artritis nodosa aguda. ¿Se acuerdan? ¿Qué se llama este síndrome? Porque tiene nombre. Tiene nombre propio. Serio. Esto también tiene la que. Bueno, yo creo que siguiente semestre vamos a ver con más calmita la gente, los grupos, el concilio, el balance, con más tiempito. Así que podemos empezar desde julio. Estamos en julio, ¿qué momento llegamos? Se llama podagra. Esta es la famosa podagra. La podagra. Esa es su nombre. Podagra. Podagra viene de podos quiere decir pie. La podagra es el signo, es el término para referirse a la artritis nodosa aguda. Esto es una podagra. Mira, esto es una podagra. ¿Listo? Muy bien. Lo dejamos pasar. Ahora sí, ¿qué es eso? ¿Qué es nodosa aguda? A veces el tofu. ¿Es rojo? ¿Está eritematoso? No, porque esta es una lesión crónica. No se olvide. El átomo es muy doloroso, muy incipiente, también duele. No se sienta limitación de la movilidad. Pero deben sacar en cuenta que no es ni de cerca tan llamativo como la podagra. Bueno, estas famosas elevaciones son los famosos tofos. Lo que les decía, es habitual verlo en la superficie del codo. Fíjense, manos. Y justo afectando metacarpofalángicas. Recuerden que este también es sitio predilecto de la reumatoide. Si se acuerdan, la reumatoide tiende a afectar interfalángicas proximales con metacarpofalángicas, son sus sitios más frecuentes. Por eso digo que esta cosa bien parecida a la reumatoide. Bueno, también puede afectar el pabellón auricular. Se observa el mismo depósito en la superficie del cartílago elástico. Muy bien, ¿con qué se diagnostica esto? Aquí pedimos ácido úrico en sangre. Bueno, por poder podemos, pero no es muy útil, porque no vamos a un diagnóstico definitivo, ¿no? Puede que estés aquí. Este también tiene ácido úrico alto en sangre. Entonces, ¿qué te serviría si tienes una de estas para confirmar que se trata de una artritis nodosa? Ya, lo más importante, lo biopsias. Se hace una artrocentesis. Eso es el pilar acá.
Siempre que se mira una articulación inflamada, se hace una artrocentesis. Eso tienen que tatuárselo en su frente. Saquen un bolígrafo y escríbanse el uno al lado del otro. Toda artropatía inflamatoria se debe realizarse una artrocentesis. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan en qué termina la inflamación? En fibrosis. Imagínense que se fibrose la articulación. Claro, ya no te sirve. O sea, esto te produce mucha morbilidad a largo plazo. Es causa de discapacidad. Por eso es que toda artropatía tiene que ser artrocentesis. Y una vez que hayas visto la causa, decidas tratamiento, porque esto también puede ser infeccioso, puede ser una artritis séptica, puede ser un síndrome de Reiter, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Siempre se hace una artrocentesis. Y en la artrocentesis, pues te pones a mirar esto, ¿no? Bueno, ¿qué se conocen esto? Este se llama microscopio de luz polarizada. Es donde te pones a mirar los cristales. Esto también es de Gardner, estas cositas que miran son los cristales. Aquí, según el microscopio de luz polarizada, pueden ser enviados cristales en dos tipos: cristales refringentes y cristales birefringentes. Los que ven el color azul son los cristales monorefringentes. Aquí es donde juegan los cristales de ácido úrico. Todo eso que ven el color azul son cristales de ácido úrico, ¿ya? Y deben su orientación y su forma al sentido que tienen. También se los reconoce porque tienen forma de aguja. Reconocerlos también es relativamente importante. ¿Por qué? Porque no es la única artropatía microcristal, no hay más. Se pueden ver dos artropatías microcristales. Por pirofosfato cálcico, por hidroxiapatita. Entonces, diferenciar una entidad de la otra requiere un estudio con microscopio de luz polarizada. Ya. Bueno, y de manera opcional te queda esto. ¿Por qué es opcional? Pues porque no te está dando la causa clara, ¿no? Pero ¿quién llama la atención ahí? Los dedos. Está bien inflamada la cosa. Y desvío también. Recién aquí me parece. Están dos juntos con para empezar, hay un patrón de osteólisis. Los patrones de osteólisis son estos donde se degrada la cortical del hueso. Fíjense que la cortical era continua hasta aquí y aquí se pierde. Patrón de osteólisis. Muy bien. Observamos un aumento de los tejidos blandos, ¿no? Aquí es donde deberían estar los tofos. ¿Qué más? Aparece una imagen que es clásica, ¿no? Que es bastante típica de esto, pero no exclusiva. Fíjense qué ha pasado aquí. Alguien ha venido y le ha dado un mordisco, ¿no? Y te ha quitado un pedazo de hueso. El perro. Alguien ha venido y aquí también te ha dado un mordisco y te ha quitado un pedazo de hueso. Aquí también. ¿Se acuerdan qué se llama esa imagen? Ese patrón radiológico. Que es típico de la enfermedad de Paget, es típico de osteosarcoma, es típico de esto, es típico de la reumatoide también. Patrón en sacabocados. Es el famoso patrón en sacabocados. ¿Qué nos está diciendo? Que hay zonas de osteólisis a nivel de falanges. Ya, muy bien. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? Patrón en sacabocados. Ha venido alguien, ha dado un mordisco, ¿no? Mordido. Esto de hecho parece que se ve con una manzana. La famosa imagen de sacabocados que presenta cualquier artropatía deformante. La reumatoide es la misma. Por eso digo que esto no es común para diferenciar unas de otras. Muy bien. Finalmente el tratamiento. A ver, cualquier sea el tratamiento. Pues los objetivos ya los hemos dicho, ¿no? A todo paciente que hay que recomendarle nada de cerveza, hay que bajar de peso, hay que controlar la hipertensión, mejorar la dieta, hacer ejercicio, todo lo que quieran, ¿no? Beber abundante agua por día. Porque sí, pues tienen que tomar 2 litros. Claro, ¿dónde se elimina el ácido úrico? Si tomas más agua, aumenta el filtrado, si aumenta el filtrado, pues tomas más. Entonces, la hidratación es crucial en este tipo de contextos. Ya, muy bien. Cosas que en general todos podemos hacer. Vamos a la parte farmacológica, que es lo que nos interesa. Hay dos grandes maneras de tratar, más bien hay dos grandes situaciones en las cuales tenemos que tratar esto. La primera es en la artritis gotosa aguda y la segunda es en el periodo intercrítico. ¿Para qué tenemos tratamiento en la gota aguda? Pues para disminuir el dolor, ¿no? Para paliar esa molestia que tú presentes. ¿Y con qué creen que daríamos tratamiento?
atendiendo su punto de vista fisiopatológico. ¿De qué tratarían una artritis gotosa? Claro, con un antiinflamatorio. Si estás inflamado, hay que dar antiinflamatorios. El pilar del manejo de la artritis gotosa aguda, porque la limpieza es algo que se maneja, ¿no? La gotosa aguda es más interesante. El pilar son los antiinflamatorios, los hay. ¿Cuál? ¿Cuántos hay? Hay uno que básicamente tiene mayor potencia aquí. No. La indometacina. La indometacina es selección para el manejo de la artritis gotosa aguda. Ya. ¿Qué más? La gran pregunta es aquí. ¿Damos un uricosúrico, sí o no? Te damos algo que te haga orinar ácido úrico. ¿Qué dices, sí o no? Si se elimina por la orina. No se da. Ya no tengo. Ya, anótelo también. En una artritis gotosa aguda nunca se dan uricosúricos. Nunca, never in the life. ¿Por qué? ¿Por qué? Resulta que si es que tú le das un uricosúrico, pues vas a orinar más ácido úrico. Y si orinas ácido úrico, disminuye el ácido úrico en sangre. Y como tienes tu articulación inflamada, llena de ácido úrico, ¿qué creen que va a hacer esta zona inflamada para compensar esta disminución? Te va a aportar el ácido úrico, ¿no? El ácido úrico va a comenzar a salir de aquí. Y si sale de aquí, si estás moviendo esa zona y te vas doloroso, aumentarás más el dolor. Claro, esta cosa desencadena dolores brutales. De por sí ya es doloroso. Si encima le das un uricosúrico, va a doler y se va a inflamar más todavía. Entonces no se dan uricosúricos aquí. Lo que se da es un fármaco que se conoce como la colchicina. La colchicina. Una de las pocas indicaciones que tiene esto todavía en nuestro tiempo es esto. A ver, ¿para qué sería la colchicina? Y esto se mira en histo, se mira en biología, Colchicina, sí. en genética, en farma. La colchicina es un inhibidor del uso mitótico. Inhibe el acoplamiento de los microtúbulos. ¿Ya? Bueno, resulta que además de inhibir eso, inhibe a los factores quimiotácticos. Y como inhibe a los factores quimiotácticos, disminuye la inflamación. En síntesis, el tratamiento de la artritis gotosa aguda, ¿cuál es? Desinflamar por todo lado. AINES, esto generalmente se lo da por 3 a 5 días. Y a partir de ahí las colchicina por 6 meses. Colchicina por 6 meses. Muy bien. Y con eso tienes un muy buen manejo de tu artritis gotosa aguda. Pregunta interesante. Si tu paciente tuviera antecedente de hemorragia digestiva alta, ¿le darías? AINES más colchicina. Es que el AINE es. ¿Qué no le darías? El AINE no. Porque es un Ya, muy bien, porque es un adhesivo. Entonces, ¿qué hace? Corticoides. Ya, ¿por qué bien? Venosa. Y ahora, pomadita de Pues no sé por qué se está con esto. Pero por eso de también frotas, tópico. Porque la podar. Bueno, sí se dan corticoides intraarticulares. Junto con la artrocentesis, pinchan la articulación. Bueno, eso no es normal. Pinchan y le meten corticoides. Eso también ayuda a desinflamar la articulación. Muy bien. No resolvería, pues, segunda línea es corticoides. Ya no tiempo Y si no respondiera ni a cortis ni a AINES. Amputación. Abrazo. Porque no sufre. Adiós, amputación. Abración. Bueno, sigue apoyándote, ¿no? El tratamiento. Aumentan El tratamiento. las veces. Un tratamiento analgésico. Aquí ya juegas con otras cosas. Juegas con los biológicos. Se utilizan tercera línea. Los anti-interleucina 1. Bueno, ahí el ejemplo clásico es el Etanercept, que es otro anticuerpo monoclonal. Se utilizan también Ok, muchas cosas más. Ya, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para controlar el dolor. Pasa tu crisis gotosa aguda y pasas al periodo intercrítico. Ahora que tú estás en periodo intercrítico, no te duele nada. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué daría el tratamiento en esa etapa? Pues para que no vuelvas a tener una crisis, ¿no? ¿Y en qué creen que se apoya ese médico? Aquí sí te damos
úricos úricos. Úricos úricos. Ahora sí es sincera. El úricos úricos se da solamente cuando no estás en la crisis aguda, cuando ha pasado la crisis aguda. ¿Ya? Y te lo damos para que no tengas otra, para que este ciclo se corte. ¿Ya? Muy bien, ¿qué úricos úricos conocen? ¿Qué fármacos te hacen perder ácido úrico? No sé, nunca escuché. Aquí juega uno que es famoso. ¿Cuál? El dichoso allopurinol. Nunca escuché. Anotado úricos. El allopurinol. Después de la ¿Qué es crisis el aguda. allopurinol? El allopurinol es un inhibidor de la santinooxidasa. Intercrítico. Si es que bloqueas esta Botas en el enzima, intercrítico. pues no hay ácido úrico. Después de Si no hay la ácido crisis úrico, aguda se da. estás cortando la vía metabólica del ácido úrico. El allopurinol se utiliza por vía oral. ¿Qué reacciones adversas suelen producirse? Es un fármaco bastante noble el allopurinol, claro. Lo que te suele producir son algunas reacciones gastrointestinales, que son las más habituales. Pero lo más importante son las interacciones que tiene. Tiene mucha interacción con otros fármacos, con inmunosupresores, con diuréticos y demás. Lo cual hace que su manejo a veces sea un tanto difícil, sobre todo cuando tienes un paciente pluripatológico. Entonces, para ese tipo de situaciones se ha creado otro fármaco. Este otro se llama febuxostat. Los dos son inhibidores de la santinooxidasa. Muy bien. Y el febuxostat lo que hace es lo mismo, solamente que es mucho más específico y tiene una mucha mayor potencia. Por lo tanto, estimula una mayor pérdida de ácido úrico. Ya, muy bien. Si es que no fuera suficiente, ¿qué otras líneas tienen? ¿Qué alternativas tienen? Aquí aparece algo que es bien interesante, la rasburicasa. La rasburicasa lo que hace es convertir el ácido úrico en alantoína. Ese directamente no bloquea en sí, sino que convierte esto en alantoína. Y la alantoína es un compuesto mucho más hidrosoluble y por lo tanto tiene mucho menor riesgo de precipitar y formar litos o nefropatía. Juega por este lado. Eso también te ayuda a manejar el cuadro a largo plazo. Ya, muy bien. Y en general con esto vives. Tratamiento de por vida, sí, de por vida. Pero no, es lo que hay. Y básicamente apoyar con estilos de vida. Los estilos de vida, como siempre, son bastante importantes. Ya. Listo. Ya vamos a acabar el tema del ácido úrico. No, nos falta esto. Con el uricemia. Botas 9. Un 50. Ya. Muy bien. Ya. Terminamos con estos 3 días. Ya. Hipoglicemia. Cosas que disminuyen producción. ¿Y qué jugaría? Pues las cosas que los fármacos, ¿no? Juega allopurinol, juega rasburicasa. Aumento de la eliminación. Cualquier cosa que haga que tengas una mayor pérdida de ácido úrico. Cualquier cosa que curse con hiperuricosúrico. Y aquí, ¿quién juega? Aquí juega los déficits enzimáticos, mutaciones de ciertas enzimas como la santinooxidasa, el déficit de la PNP, la purina, nucleosidasa, la purina, nucleósido fosforilasa, la cual también está asociada a alteraciones mentales, y los efectos de los canales, el GLUT1 y el GLUT9. Estos clásicamente presentan gota en respuesta a un estímulo, gota tras el ejercicio, ¿no? El ejercicio también puede ser un desencadenante de gota. ¿Por qué? Porque en el ejercicio pierdes líquido, sufres un fenómeno de hemoconcentración, y como hay hemoconcentración hay vasoconstricción, y eso genera aumento en las cifras de ácido úrico, ¿ya? Lo cual suele ser clásico en este cuadro. Ya, muy bien, listo, así, vámonos. Vamos a tener 3 líneas, vamos a dar 2 líneas.